Bien, vamos a tener esta clase entonces, que es la penúltima. Eso sí que la siguiente clase, que es la última, voy a tener que dejarla grabada, no va a poder ser una clase en vivo por la hora en la que tenemos que conectarnos el día viernes. La verdad es que estoy en este momento en una instancia de que vamos a tener una conferencia, por lo tanto me es imposible la próxima semana hacer la clase en vivo, así que va a estar grabada y la voy a subir a la hora correspondiente para que ustedes puedan verla. Y va a ser la última, que tiene que ver con el estado eterno. Así que cualquier pregunta ustedes solamente me la hacen llegar y vamos a poder estar hablando de lo que falte por aclarar. Vamos a ver hoy día este tema, que es el reino milenial de Cristo, el milenio o el reino de Cristo, o el reino terrenal de Cristo también es otro nombre para este periodo. Así que solamente nos quedaría ver el estado eterno. Esta es la clase número 12, no en el sentido de que nos hemos conectado 12 veces, de hecho han sido más de 12 clases, solamente que es el tema número 12, porque ha habido varias clases que las hemos alargado más de una sesión. Así que es la razón de por qué quizás a alguien no le dan las matemáticas. Hemos estado más de 12 sesiones, pero esta es la unidad o el tema número 12. Así que partimos en nuestra presentación. Vamos a ver la línea de tiempo para ubicarnos bien. Vamos a ver también la conexión con la tribulación, luego características del milenio y luego también lo que es el final del milenio, para pasar ya a la última etapa de nuestra línea de tiempo revelada en las Escrituras. Usted ya sabe que cualquier cosa simplemente me interrumpe, yo me detengo y pasamos a hacer una aclaración o a escuchar algún aporte que quiera alguien hacer. Así que comenzamos con la línea de tiempo. Esto es lo que primero vimos, porque partimos desde acá y estamos viendo esta penúltima etapa, ¿verdad? Después de la tribulación. Después de la tribulación, cuando Cristo baja, cuando Cristo se muestra, se revela, como dice la palabra, el misterio de Dios se hará visible, comienza entonces este reino eterno. Y como les dije yo, para ubicarnos bien, vamos a ver cómo interactúa la tribulación con el comienzo del milenio. Porque habíamos visto, antes de ver el rapto, habíamos visto la tribulación y habíamos visto también las distintas posiciones teológicas del rapto, que era al final de la tribulación, al medio o al principio, antes de la tribulación. Así que ahora vamos a ver cómo interactuamos en cuanto a la tribulación con el inicio del milenio, cómo la tierra pasa de estar en un caos gobernada por Satanás a el reino de nuestro Señor Jesucristo después de 1000 años. Así que lo primero que vamos a ver entonces es este, como decía aquí, los contenidos, los eventos finales de la tribulación. Aquí hay un título y quiero llevarlos a pensar un poquitito a esta frase: el reino milenial de Cristo, cuando se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Habían reparado que la oración del Padre Nuestro de nuestro Señor Jesucristo tenía esa intención, rogar que el reino de Cristo se establezca en la tierra? Cuando él decía, hágase tu voluntad, así como en el cielo, en la tierra. ¿Habían reparado en eso? Es interesante. Si alguien quiere opinar, simplemente me indica. Pero es importante entender que justamente el reino de Cristo que se va a dar en la tierra es el cumplimiento de esa petición en este... No. Se pegó. ¿Aló, hermanos? ¿Están ahí?
Un segundo, hermano, es que ahí parece problemas de conexión. Increíble. Hemos tenido tan buen internet y ahora se produce el problema. Bueno, ahí estamos. Voy a compartir nuevamente la pantalla. Deme un segundo, por favor. Entonces, mientras tanto, inicio el compartir. ¿Hay alguna opinión al respecto de que la oración de Cristo, cuando Él dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, esa oración tiene su cumplimiento en este reino milenial de Cristo? ¿Habían pensado alguna vez en eso? Nunca me había dado cuenta. Es interesante, ¿verdad? Mucho. El Padre Nuestro, yo creo que todos los que son católicos, perdón, han sido católicos, saben que es la oración que se repite tantas veces, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo puso en las conciencias de la gente esta oración, haciendo entender que nosotros debíamos tener puesta la vista en que se haga la voluntad del Padre, así como en el cielo, en la tierra. Y eso no es simplemente una frase tirada ahí al viento, es un deseo real del Señor Jesucristo que va a ser cumplido justamente en este tiempo. Entonces, vamos a ver, fíjense acá tenemos algunos eventos en Apocalipsis 19. Si vamos a la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta qué conexión está entre la tribulación y el milenio. Y lo primero que vamos a ver en el capítulo 20 de Apocalipsis, perdón, el capítulo 19, dice la palabra de Dios: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Y dice, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación. Es necesario siempre reconocer cuándo en Apocalipsis los capítulos están conectados y cuándo no. Y aquí nosotros entendemos que si bien la destrucción de Babilonia se da en el capítulo 18, el capítulo 19 es el evento subsiguiente. Porque ¿cómo comienza el glorioso capítulo 19 que tiene como tema principal la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo o la aparición de Cristo en gloria y majestad? ¿Cómo sabemos que viene Después de después esto, del... Perdón, porque dice después de esto. dice después de esto. Y segundo, que relata que el evento que está ocurriendo tiene relación con la destrucción de Babilonia. Como dice ahí, versículo 2, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Por si acaso, durante el milenio vamos a ver las ruinas de Babilonia, van a estar ahí para testimonio. Ya sea, ahí yo me inclino más por una interpretación literal que va a ser una ciudad de la tribulación que va a ser destruida, pero también puede ser un sistema religioso cuyas ruinas veremos durante el milenio. Los 24 ancianos, dice el versículo 4, y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Todo esto está aconteciendo en el cielo. Y a ella se le ha concedido que se vista
de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces aquí tenemos tres elementos. Número uno está el Cordero, número dos está su esposa y número tres los invitados. Ahí está, ahí está. Por favor, si alguien puede leer Lucas 12, 35 al 37, hay que entender bien cuáles son estos dos elementos, al menos distintos al Cordero, porque nos hace saber el rol de la iglesia e Israel. ¿Qué dice Lucas 12, 35 al 37, por favor? ¿Quién lo tiene? No temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido darnos el reino. Lucas 12, 35 al 37. Perdón, del 35. Al 37, por favor. Perdón. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Vosotros ser semejante a los hombres que guardarán a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga le halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrán a servirles. Gracias. Bueno, esto es uno de los tantos pasajes que Cristo le habla al pueblo de Israel y le dice con claridad, nuestro Señor, eh, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. ¿Les suena conocido ese lenguaje? Lámparas encendidas. ¿No les suena acaso a la parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25 que el Claro. Señor, no, de nuevo, muchas veces cuando el contexto es clarísimo que Cristo está hablando de Israel, lo mismo que Mateo capítulo 25, que está hablando de Israel, y de nuevo le dice exactamente lo mismo, dice, estén ceñidos vuestros lomos, vuestras lámparas encendidas, lo mismo que las 10 vírgenes, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor, que dice, regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos, no son la esposa, a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. Acuérdense que había 10 vírgenes, 5 insensatas y 5 prudentes que estuvieron velando. ¿Y qué dice Apocalipsis capítulo 19, el pasaje que acabamos de leer? ¿Y qué dice la palabra del Señor? En Apocalipsis 19 dice la palabra del Señor, versículo 9, el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Se entiende? No son la esposa. Este es el pueblo de Israel. Estos, o sea, no solamente Israel. Sabemos que es Israel y las naciones salvas los que estén al final de la tribulación salvos. Los que hayan quedado. Acuérdense que el Señor, como vimos en la clase pasada, saca lo mismo que la parábola de la red, la parábola del trigo y la cizaña, saca a los malos y deja a los buenos. Los justos, dice Proverbios, permanecerán en la tierra, los mansos permanecerán y los enemigos serán desarraigados. Entonces, es la misma figura. Este evento se viene anunciando desde el principio y eso es lo que va a ocurrir. Las bodas del Cordero ocurren en el cielo y lo que ocurre acá en la tierra es la celebración que parte con esta cena, que tiene que ver figurativamente también con la batalla de Armagedón. Por eso al final después dice, al final dice la palabra de Dios, versículo 17, vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. ¿Qué está haciendo el Señor Jesucristo? Figurativamente, pues estamos entendiendo que está hablando figurativamente. Y dice la palabra, dice, para que comáis
carne de reyes. Por supuesto que no, nosotros la cena que vamos a tener con Cristo en el sentido de cuando estén las bodas del Cordero, arriba en el cielo, después baje el Señor a celebrar, eh, es una cena de gozo, ¿verdad? El Señor está haciendo acá esta conexión entre la batalla de Armagedón y la cena, como que es parte de la celebración. Por eso está tomando figurativamente esta batalla donde le dice, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de toros, de todos, perdón, libres y esclavos, pequeños y grandes. Ya, ese es el anuncio de la victoria de Cristo sobre Satanás en la batalla de Armagedón. ¿Qué está haciendo el Señor? Está uniendo estos dos eventos. Por eso dice acá, en Apocalipsis 19, en la página, en la lámina que estoy compartiendo, las bodas del Cordero, la revelación de Cristo y la batalla de Armagedón. Esos dos eventos, las bodas del Cordero con la batalla de Armagedón, están conectados por este concepto que es la cena. ¿Ya? Entonces, nosotros, la iglesia se va a casar con Cristo en el cielo y se hace el anuncio, bienaventurados los que son llamados a la cena. Y después cuando Cristo baja, se hace este llamado a la cena, como que también tiene conexión con la guerra que se está llevando a cabo, donde Cristo sale vencedor, ya dando este doble carácter a la venida de Cristo. Por un lado viene a celebrar las bodas, pero por otro lado viene a vencer a Satanás. Entonces, ¿qué es la cena de las bodas del Cordero? Por un lado, Cristo viene a celebrar y los judíos y los salvos de la tribulación son los invitados a esta gran cena, a esta fiesta de bodas. Pero por otro lado, la cena también de manera figurativa es la victoria de Cristo sobre Satanás, donde él invita a las aves a comer también. Entonces, ahí tiene el Señor la presentación de estos eventos que tienen que ver con el fin de la tribulación y el inicio del reino de Cristo. Tenemos entonces esa invitación, esa bienaventuranza, el versículo 9 de nuevo. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y en la conexión con el versículo que leyó el hermano Alan, esos son los judíos y las naciones salvas, que Cristo dice, bienaventurado el que sea hallado velando. ¿Verdad? Y después dice la palabra del Señor, versículo 10, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, este es el ángel mensajero, ¿verdad? Y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vi, y aquí viene otro evento, el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la bajada de Cristo, esta es la revelación. Y aquí el Señor Jesucristo por fin desciende a la tierra. Alguien, por favor, que pueda leer el libro de Zacarías capítulo 14, versículos 1 al 7. Lo tengo yo, pastor. Adelante. He aquí el día de Jehová viene, y en el medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán los pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está al frente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y a la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur, y huiréis al valle de los montes,
porque el valle de los montes llegará hasta Azar. Huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto de los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová, mi Dios, y con él todos los santos. Y acontecerá que en el día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de, será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni de día ni de noche. Pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Muchas gracias. Dos preguntas. La primera, ¿cuál es el lugar desde donde Cristo ascendió a los cielos? El Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos. Muchas gracias. ¿Y cuál es el lugar donde Él viene? ¿Dónde va a posar sus pies? En el Monte de los Olivos. En el mismo Monte de los Olivos. Eso está Como lo en la... dijeron los ángeles cuando subió. Exacto, así como lo habéis visto, vendrá. Y así dice la palabra. Así en el Monte de los Olivos el Señor va a hacer su aparición. Son varios eventos los que coinciden con la venida del Señor, porque viene Armagedón, viene al Monte de los... Armagedón está un poco más al norte, por si acaso. El ejército, si bien hay una invasión que se adelanta, pero el gran ejército que reúne Satanás, donde dice la palabra que una de las copas va a secar el río Éufrates para que vengan a la batalla, ese gran ejército que reunió con sus demonios no alcanza a llegar a Jerusalén y la batalla se da en el valle ahí de Armagedón. Pero es en el Monte de los Olivos donde el Señor Jesucristo hace su aparición y ahí es donde llega a la tierra y es lo mismo que está siendo anunciado, un segundito hermana Lorena, en el libro Apocalipsis capítulo 19, donde dice ahí, versículo 19, vi a la bestia, a los reyes de la tierra, a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Ahora sí, hermana Lorena, por favor. Quiero ver si estoy entendiendo el panorama. Estamos en la parte final de la gran tribulación. Ujú. Tú sabes que habíamos leído en algún momento que Dios iba a proteger a Israel, pero me Exacto. imagino que es a Israel arrepentido, Por supuesto. porque aquí, porque aquí vemos que cuando atacan a Jerusalén, las naciones, las mujeres son violadas. Exacto. O sea que el pueblo que no creyó ni siquiera en la gran tribulación, los que no se convirtieron, pues van a ser atacados, van a recibir daño en la gran tribulación. Exactamente. De Sí. ahí, de ahí, viene Jesús y lo que usted acaba de explicar se le aplica a la parábola esa que yo toda la vida había creído que era el arrebatamiento, pero parece que no, que se refiere a esto de que una será tomada y una será dejada, dos estarán en el campo, ahí de Israel, de la nación de Israel, pasarán vivos, pasarán sanos, estas que serán tomadas, Exacto. que están siendo invitadas a las cenas de las bodas del Cordero. Claro, los que quedan van a ser pasados al reino del milenio, los que quedan, los que son tomados, porque ahora viene el evento que estamos enfrentando ahí que dice juicio a las naciones. ¿Sí? Sí, estoy procesando, en Claro, eso estoy. lo que pasa es que el libro de Apocalipsis se centra en la batalla de Armagedón porque está hablando de Satanás. Pero el libro de Mateo nos da los detalles adicionales y por favor si alguien puede leer el capítulo 25, versículos 31 al 33. Mateo 25, 31 al 33, y ahí se dan detalles adicionales que tienen que ver qué pasa entonces con el resto del mundo, porque qué pasa con los que fueron tomados, porque está la parábola de la red donde se sacan los malos, ¿verdad? O la de la cizaña, donde se saca la cizaña y se quema. ¿Qué pasa con esas naciones malas? ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto?
Leo, ¿Me por escuchan favor. ahí, pastor? Sí, hermano. cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, Leo, Adelante. Sí, ya, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¿Hasta está, dónde, Leo? hasta ahí. Está claro, ¿verdad? ¿Hasta qué versículo, pastor? Hasta el 33. Está claro, ¿verdad? Y ahí Y empieza pondrá aquí. las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Exacto. Entonces, nuestro Señor, cuando viene, si bien hay un evento que tiene que ver con la batalla, donde Él vence a Satanás y a su ejército, apresa al anticristo, apresa al falso profeta, después va a encadenar a Satanás, pero también tiene una cuenta que hacer con el mundo, y este es el juicio de las naciones. Entonces, insisto, por un lado está la batalla de Armagedón, que el Señor Jesucristo los vence de una vez, pero el Señor tiene que sentarse también a juzgar a todos los vivos que están allí. Y este es el momento donde la Biblia dice que los ángeles apartan, unos a la izquierda y otros a la derecha. Bien, y este es el juicio, que no es el juicio final, pero este juicio determina quién va a pasar al milenio, al reino de Cristo. ¿Estamos entendiendo eso? Y aquí es donde la palabra dice en el capítulo 20, pasamos ahora al capítulo 20, Apocalipsis. Esto es interesante porque no termina, no interrumpe la narración y dice la palabra, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Aquí estamos nosotros. Esta es la iglesia. La iglesia dice la Biblia que va a juzgar con Cristo, va a reinar con Cristo, en el sentido de juicio. Y vi las almas de los decapitados. Este es otro grupo de gente, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Claramente está hablando de la tribulación, porque dice los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. ¿Se entiende? Entonces, aquí está esa multitud salva de la tribulación que son mártires. Consulta, pastor. ¿Sí? Las personas que dice que van a quedar en la tribulación y que, ¿cómo, cómo ellos van a recibir a Cristo? Porque yo creo que esa gente que va a escuchar el Evangelio o tomar una decisión por Cristo, ¿cómo va a ser a ver, cómo van a llegar a Cristo? Porque nosotros vamos a ser arrebatados. ¿Y Exacto. ellos cómo van a llegar? ¿Cómo van a llegar? Vamos al libro de Mateo capítulo 24. Bien, y dice la palabra, dice versículo, vamos a ver el versículo 11. Dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Primero que nada, el evangelio que se va a predicar tiene que ver con el reino de Cristo, justamente la unidad que estamos viendo ahora. Se le va a decir a los de la tribulación que viene Cristo a reinar
y viene a sentarse sobre la tierra y solamente los que crean en Él van a participar de su reino. Es lo mismo que Cristo predicó cuando estaba en Israel, que decía, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ya? Es ese evangelio que se va a predicar. ¿Qué significa el reino de los cielos se ha acercado? Significa que todas las promesas que Dios hizo a Israel están por cumplirse. ¿Y cuáles son las promesas que Dios hizo a Israel? Que Israel va a ser el pueblo de Dios, santo y redimido, y nunca más va a ser un pueblo pecador, idólatra, rebelde, que va a venir Cristo, su rey, y se va a sentar sobre el trono de David, como dice todo el Antiguo Testamento. Ese mismo evangelio se va a predicar. Entonces, por una parte, como dice la palabra, que habrá falsos cristos, va a haber un anticristo que va a decir yo soy el rey, pónganse la marca. Pero por otra parte van a haber predicadores salvos, santos de Dios, israelitas, que van a predicar ese no es el rey, ese es falso. No se pongan la marca, no lo adoren, aunque los maten, crean en Cristo. Y esa es la manera de salvarse, por fe. Siempre es por fe. ¿Qué va a implicar eso? En la mayoría de los casos, la muerte. Por eso dice la palabra ahí, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Pero aquel que dice que cree, pero al final igual va a recibir la marca de la bestia, esa persona no va a ser salvo. Y eso es lo que dice la palabra en Apocalipsis capítulo 13, que Satanás va a perseguir a los creyentes de la tribulación, y dice la palabra, esta es la paciencia de los santos. ¿Ya? Esa es la manera en la que se van a convertir estas personas. Por eso dice la palabra acá en el libro de Apocalipsis, que qué va a pasar con estos creyentes, van a resucitar, como dice la palabra, y dice que vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ya estas personas se convirtieron porque creyeron el mensaje de los que estaban predicando la tribulación y no le creyeron al anticristo, no le creyeron a Satanás, pese a que hacía milagros, porque Satanás fue a hacer milagros en ese tiempo para engañar. Adelante, hermana Lorena. Pastor, yo no sé ¿Sí? si esto tiene que ver con la pregunta de Eugenia, pero por ejemplo, se dice, o bueno, se dice no, de hecho es así. Nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo, nosotros somos habitación y morada del Espíritu Santo. Entonces, cuando seamos arrebatados, obviamente somos arrebatados con ese poder, con el poder del Espíritu Santo, Ujú, y el Espíritu Santo permanece en nosotros para siempre. claro. Entonces, hay quienes dicen, que el Espíritu Santo parte y por eso es que se manifiesta el anticristo y no sé qué más, pero también escuché en algún momento y tiene lógica porque si no, no me cuadra que el Espíritu Santo, por ser Dios, también es omnipresente. No es que Ujú, Él está amarrado a nuestro cuerpo humano y que el Espíritu Santo siempre va a estar en la tierra, mientras haya salvación, obviamente, para salvación. O sea, sí. igual como estuvo en el Antiguo Testamento, pues A siempre va a ver, estar para, no sé, digo yo. vamos a aclarar porque el pasaje al que hace referencia la hermana Lorena dice la palabra en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 versículo 6. Y dice Pablo, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, etcétera, y se está refiriendo al anticristo. Hay una gente que está deteniendo en este momento la manifestación del anticristo, quien quiera que sea. Y esa gente tiene que ser quitado de en medio. El Espíritu Santo lo que hace es detener la manifestación del anticristo, porque el Espíritu Santo está haciendo una obra puntual en este momento, que no es solamente la conversión, sino que es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, que está añadiendo creyentes al cuerpo de Cristo, la iglesia. Eso está haciendo el Espíritu Santo.
Y por eso está deteniendo la puerta con el pie, por graficarlo de alguna manera. Pero cuando el Espíritu Santo deje su ministerio de añadir creyentes a la iglesia, el Espíritu Santo va a permitir la manifestación del anticristo. ¿En qué sentido se quita de en medio? Se quita de en medio de detener el poder del anticristo. Nada más. No dice que se quita de la tierra. De donde se quita el Espíritu Santo es de detener el poder del anticristo. El Espíritu Santo no es quitado de la tierra porque la única manera de convertirse, que la Biblia dice que van a haber creyentes en la tribulación, es por la acción del Espíritu Santo. No hay forma de que alguien pueda creer en Cristo sin el Espíritu Santo. ¿Ya? Eso es lo que va a pasar. Entonces, para responder la pregunta completamente de la hermana Eugenia, así se convierte la gente en la tribulación. El Espíritu Santo está porque siempre es por Dios que llegamos a la convicción de pecado y finalmente a la conversión, pero se cree en el evangelio que se está predicando en la tribulación, que es el evangelio del reino. ¿Y qué significa el evangelio del reino? Todo lo que estamos estudiando hoy día. Viene Cristo a sentarse en el trono de David. Ese es el evangelio que se predica. Bien, entonces estamos allí en que Satanás es atado por estos 1000 años y justamente vuelven a vivir y resucitan estos creyentes mártires. Por supuesto que esta resurrección tiene la misma condición de los creyentes vivos de la tribulación, que recordemos que la palabra nos enseña que el milenio va a ser un tiempo donde la gente va a reproducirse, va a pecar, va a creer, o sea, son personas con cuerpos absolutamente naturales, igual que los nuestros. Hay dos clases de gentes en el milenio. Los que están en la tierra en el sentido de que están siendo gobernados por Cristo y los que están sentados con Cristo en su trono, que ya tenemos cuerpos glorificados. Esas son las dos clases de gentes del milenio. Los creyentes, nosotros, la iglesia, pregunta, ¿por qué está con cuerpos glorificados? ¿Cuándo ocurrió esa glorificación? En el El arrebatamiento. rapto, pastor. Exactamente, exacto. ¿Por quién viene Cristo? Por la iglesia. ¿A quién va a glorificar Cristo? A la iglesia. Entonces, la pregunta es la siguiente. Quiero que lo piensen bien. ¿Cuándo resucita David, Abraham, Moisés, si no son la iglesia? Y tampoco van a estar en la tribulación. En la boda La del segunda Cordero. venida, pastor. En la segunda venida, justamente. En la segunda venida. ¿Dónde dice eso? En el libro de Daniel, capítulo 12. Si vamos al libro de Daniel, ¿qué dice la palabra? En el capítulo 12. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. A ver, un segundo. Dice versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. ¿A qué se refiere? Exacto, no se le escuchó a la hermana Lorena, pero La yo gran le... tribulación. Exacto, la tribulación. En aquel tiempo dice, versículo 1, será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Es increíble cómo el Señor ha predicho la tribulación desde tan antiguo tiempo. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Se refiere, por supuesto, a los muertos que ya estaban durmiendo, porque dice duermen. Se refiere a Abraham, se refiere a Moisés.
ellos van a resucitar allí. Bien, entonces, la pregunta que viene ahora es en qué condición resucita el rey David, por ejemplo. ¿Resucita para morir, para pecar o resucita glorificado? No, en Apocalipsis dice, bienaventurados los que participan de esa primera resurrección, porque ya el pecado, la muerte no tiene potestad sobre ellos. Exacto. Se Ahora, refiere a ellos, ¿verdad? sí, pero puntualmente la palabra dice, vamos al libro de Salmos, capítulo 17, por favor. Ya nos había dicho David, y la Biblia dice, en cuanto a mí veré tu rostro, el versículo 15, Salmo 17, 15, dice la palabra, en cuanto a mí veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. La resurrección de los santos de la tribulación, perdón, de los santos del Antiguo Testamento es una resurrección en glorificación, Glorificado. ¿ya? Glorificados, exactamente. No van a poder participar del reino de la manera en que participan los santos de la tribulación. Entonces tenemos que los del Antiguo Testamento resucitan glorificados, los de la tribulación resucitan con cuerpos naturales y la iglesia ya estaba glorificada porque viene con Cristo de haberse casado en el cielo, de las bodas del Cordero. Cristo viene a la tierra de las bodas del Cordero. Se casó ya con la iglesia y viene a reinar a la iglesia, a reinar, perdón, al mundo. Y ese es el reino de Cristo. Entonces tenemos ahí, por favor, si alguien puede leer Isaías 9, 6 y 7. Lo tengo, pastor. Por favor. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Muchas gracias, mi hermano. Ahí entendemos lo que es el Mesías, ¿verdad? El Señor Jesucristo nació para reinar, solamente que fue rechazado por el pueblo de Israel. Pero ahí está, el reinado de Cristo, dice, lo dilatado de su imperio no tendrá fin. Por favor, el capítulo 11 del mismo libro de Isaías, hermano, lo debes tener ahí también, desde el 4 al 10. Todas estas son características del reino de Cristo. Dice, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, Un segundo, hermano, y ¿se dan será la cuenta? justicia. Un Sí, segundo, perdón. hermano. ¿Se dan cuenta que esta descripción del reino de Cristo es posterior a la tribulación? Porque dice claramente que con la espada de su boca matará al impío. Es imposible que el reino de Cristo sea presente cuando ahí en Isaías dice que va a ser después de la manifestación del anticristo. ¿Ya? ¿Qué más, hermano? Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. ¿Hasta qué versículo, pastor? Hasta el 10. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito. Se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, y sus crías se echarán juntas. El león, como el buey, comerá paja. El niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid.
y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Gracias, hermano. Fí- Acontecerá que en aquel tiempo, ¿cómo? Sí, continúa, no, no te había escuchado más. ¿Cómo, pastor? Ah, Adelante, perdón. hermano. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por perdón, por... ¿Me escuchan? Sí, Hola, ¿me están escuchando, pastor? Ah, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. gracias, hermano. Tenemos entonces, todas estas son características del reino de Cristo. Eh, Lamentablemente los hermanos que son amilenialistas tienen que alegorizar todo esto, pero es literal, es literal. El animal carnívoro será herbívoro, eso es lo que está diciendo ahí. El león va a comer paja, tal como el buey. Habrá tanta justicia, tanta paz en la tierra que ni siquiera los animales se comerán unos a otros. Esa es la característica del reino de Cristo. Y por favor, Zacarías 14:9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y su nombre, y uno su nombre. Gracias. Si se fijan en Zacarías 14, el pasaje anterior que lo habíamos leído recién describía la batalla de Armagedón. Y ahora el versículo 9 está describiendo el reinado posterior de Cristo a ese evento. ¿Ya? En Isaías 11, el mismo pasaje que estaba leyendo nuestro hermano Martín, se dan las características del Espíritu Santo. Y la palabra dice lo siguiente, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, refiriéndose a Cristo, ¿verdad? El tronco de Isaí, porque Cristo, ¿qué es lo que hizo Dios? Cortó el linaje de los reyes, hasta el día de hoy está cortado. Y dice la palabra, saldrá esa vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Tenemos que entender el lenguaje poético. Se está refiriendo que Israel, así como está en este momento, un árbol que Dios lo cortó, va a brotar. Y dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Por si acaso, ¿cómo era llamado el Señor Jesucristo? ¿Se acuerdan cómo dice la profecía? Cuando dice el Señor que se fue a Nazaret. Vayan a ese capítulo, por favor, que está en Mateo, me parece que es el capítulo 2. Me parece que es el capítulo 2. Mateo, capítulo 2. Versículo 23. ¿Quién lo va a leer? Y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser el llamado el Nazareno. Gracias. ¿Dónde dice la escritura que Cristo iba a ser llamado Nazareno? ¿Dónde? Las Biblias tienen referencia. Lean la referencia. ¿A qué pasaje refiere? ¿Qué estaba leyendo Mateo cuando dijo que, los profetas dicen que va a ser llamado Nazareno? En Estaba Isaías, leyendo Isaías 11:1. Perdón, Exacto, hermana. justamente, Isaías 11:1. Saldrá una vara, saldrá un vástago.
por si acaso, la palabra vástago, si ustedes la buscan en una concordancia, si ustedes la buscan en una versión interlineal, es la palabra nazar, que es la palabra Nazaret. Entonces, el Señor Jesucristo iba a ser llamado el vástago, en ese sentido, el nazareno. Así le llamaban a Cristo, el nazareno, indicando que era de Nazaret. En el libro de Hechos, ¿cómo llamaban a los cristianos? Los nazarenos. ¿Se acuerdan el texto donde dice que le llamaban los nazarenos, la secta de los nazarenos? Perdón, pero no entendí. ¿Qué tiene que ver vástago con Nazareno? La palabra vástago en hebreo es nazar, que es la misma palabra de Nazaret. Y les leo Hechos 24:5. Hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. No solo a Cristo lo llamaron nazareno, sino que también a sus seguidores posteriores, o sea, la iglesia, nosotros, se dan cuenta y Cristo iba a ser llamado nazareno, según Mateo, para cumplir la profecía de Isaías 11, que él se llamaba vástago, saldrá un Nazaret, por decirlo así. Entonces, el Señor Jesucristo, ¿qué es lo que es? La resurrección. Mire, a ver, otra referencia. Busquen, por favor, el Salmo número 132, versículo 17. Lean, por favor, el 13 y el 17. ¿Está en el Salmo 32? Sí, pastor. Ya, a ver, hermano. Dice, porque Jehová ha elegido a Sión, la que la quiso por habitación para sí. Y el 17 dice, allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. ¿Y el 18? A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Gracias. Todos estos salmos son escatológicos. Este es un salmo inocente, sencillo, que tiene como tema principal la pasión de David por el arca de Dios cuando la trasladó a Jerusalén. Acuérdense que intentó una vez, falló. La segunda le resultó, pero David no pudo hacer más. Dios no le dijo, construye un templo, dijo, tú no vas a construir un templo, tu hijo me construirá casa. Todo eso, por supuesto, tiene referencias a Cristo, es doble referencia. Y por eso el Señor dice, allí haré retoñar. Imagínense, por favor, hermanos, este salmo ni siquiera lo escribió David, por eso dice el versículo 1, acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió el fuerte de Jacob. No entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, no daré sueño a mis ojos, versículo 5, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. David se refería al arca, él quería que el arca morara en Jerusalén. Pero ¿qué dice Dios? Allí en Sión haré retoñar su poder. ¿El poder de quién? ¿El poder de quién? Allí haré retoñar el poder de David. Y De ese Cristo. retoño es Cristo, retoño, vástago, Cristo. vara. Todo en la Biblia está conectado. ¿Qué es el reino de Cristo? ¿Qué es el milenio? El cumplimiento de esa promesa. Allí haré retoñar el poder de David. ¿Y qué dice? A sus enemigos vestiré de confusión. Eso no ha ocurrido, eso no ha ocurrido todavía, por eso estamos esperando la manifestación de ese reino perfecto. Y ahora vamos a ver lo que estábamos viendo. Hermano, ibas a decir algo, ¿verdad, Martín? Sí, no, solo iba a decir que en el pasaje que hablábamos de que del árbol retoñará el vástago,
se refiere a un reino, o sea, si bien se habían cortado los reinos de Israel, y ese reino que va a retoñar va a ser un reino totalmente diferente. Por supuesto, si eso es lo que dice la palabra, un reino que incluso va a destruir los reinos actuales, según la profecía de Daniel 2. Todo eso está conectado en la Biblia. ¿Y qué dice la palabra? Vamos de nuevo a Isaías 11:1, saldrá una vara, o sea, un vástago, un retoño del tronco de Isaí. No dice del árbol, del tronco, ¿verdad? Y por si acaso, cuando Isaías escribe esto, el reino de Israel todavía está vigente. Es increíble todo esto. Y un vástago retoñará de sus raíces. Y dice, y reposará sobre él. ¿Sobre quién? Sobre el vástago. El Espíritu de Jehová, mis hermanos amados. El reino de Cristo va a ser tal cual como cuando Cristo andaba caminando en Jerusalén. Un hombre sentado en un trono. Exactamente igual. Yo creo, y esto no lo he confirmado con ninguno de los comentaristas. Hay unos, por ejemplo, ahí donde el hermano Carballosa hace un silencio, para mí, que no me gusta, porque me gustaría escuchar su opinión al respecto, pero yo creo que cuando Cristo dice en Mateo 12 que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada ni en este siglo ni en el venidero, él se refiere justamente a este tiempo, que tal como rechazaron a Cristo, pisoteando al Espíritu Santo, diciendo que Él no es el Mesías, asimismo en el siglo venidero, cuando Él esté sentado en el trono, porque tenemos este pasaje que nos dice cómo va a reinar Cristo con el Espíritu Santo. Porque no nos olvidemos que Cristo sigue siendo hombre. Lo vamos a ver, si bien en su gloria, pero sigue siendo hombre, sigue siendo el Mesías. ¿Y qué significa Mesías? Un ungido con el Espíritu Santo. Y aquí lo dice, reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Claramente está hablando de la primera venida, pero en conexión con la segunda. Y aquí están los siete espíritus. ¿Qué dice? Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No hay corte, ¿se entiende? No hay corte. Está conectada la primera venida de Cristo con la segunda. ¿Qué es lo que está diciendo? Que la venida de Cristo, que si bien Israel rechazó, el reino fue pospuesto, pero el propósito sigue en pie. Cristo se viene a sentar en el trono. Entonces, ¿qué estamos viendo? El Espíritu Santo en el reino de Cristo. Número uno, sabemos que va a reposar sobre Cristo. Ahora, ¿qué nos dice el Espíritu Santo acerca de los hombres? Joel 2, 25 al 29, por favor. Y pastor, volviendo al tema de la oración del Padre Nuestro, el Ajá. Señor les enseñó a decir, venga a nosotros tu reino. Sí, hermanos, partimos diciendo eso. Es verdad, es correcto. Cristo ya lo había anunciado. ¿Qué dice, por favor, Joel 2, 25 al 29? Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Hasta el 29. Y, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Gracias. Miren, no tengo el tiempo para hablar de esto acá, pero cuando Pedro dice, esto es lo que hablaba el profeta Joel, lo que está haciendo simplemente es aplicar el nuevo pacto que tiene que ver con Israel, que tiene que ver con el milenio, a hoy. Pero no está diciendo, como dicen lamentablemente los pentecostales, que estamos en un tiempo donde el Espíritu Santo tiene que estar haciendo señales y todo eso. ¿Ya?
¿Por qué el Espíritu Santo hizo lo que hizo en el tiempo de la iglesia primitiva? Porque era la manera de decirle al pueblo judío que el Espíritu Santo estaba habitando en las personas. Porque cuando un judío veía que había una persona con poder para resucitar a un muerto, con poder para sanar, como era Pedro, que dice que con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban, el judío sabía, estas son señales que nos indican que el Espíritu Santo está siendo derramado sobre los hombres. ¿Ya? Entonces, el pasaje de Joel 2 se cumple y tiene su alcance hasta el milenio. Es allí donde se va a cumplir. Y si ustedes leen bien el contexto, todo eso ocurre después del milenio, o sea, digamos, después que el Señor Jesucristo salve a Israel. Por eso la hermana Lorena empezó leyendo que Dios va a restituir lo que, por decirlo así, Satanás robó a Israel. Yo sé que yo he escuchado montones de prédicas de este pasaje, donde los predicadores charlatanes le dicen a la gente que todos tus problemas se van a terminar porque Dios te va a restituir bueno, eso no está diciendo el Señor allí. El Señor le está diciendo a Israel que su castigo llega a su fin. ¿Bien? En el versículo 13, pastor, dice, perdónale a su pueblo. Exactamente. Si ustedes leen bien el contexto, van a entender correctamente la profecía y cómo la interpreta Pedro y porque eso tiene que ver con el tiempo futuro. No se ha cumplido. Si bien Pedro dice, esto es lo que Joel habla, pero el cumplimiento de esta profecía es en el milenio. Entonces, ya sabemos cómo va a estar Satanás, va a estar atado, ya sabemos cómo va a estar Cristo reinando, ya sabemos cómo la función del Espíritu Santo no solamente va a investir a Cristo de poder, porque Él es el Mesías, sino que va a ser derramado sobre toda la gente, y la Biblia dice que todos van a conocer a Dios, y veamos un poquito de Israel, si alguien puede leer Isaías 2, 2 al 4, por favor. Isaías 2:2. Sí, al 4. Acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. El 4 también. Sí, por favor. Y juzgará entre las naciones, reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y su lanza en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Yo encuentro, gracias hermano Alan, encuentro maravillosos estos pasajes. Es una espera de tantos siglos, de tantos siglos. Imagínense qué sentimos nosotros que somos la iglesia, somos gentiles al leer todo esto. ¿Qué sentirá un judío como David cuando leía los salmos que él mismo había escrito? ¿Qué habrá sentido Isaías cuando escribió esta profecía al ser él un judío y entender que su pueblo Israel va a ser cabeza de todos los pueblos en el tiempo del reinado de Cristo? Es, hermanos, por si acaso, yo escogí pasajes así con pinza, pero hay una cantidad, uno de los objetivos de este curso de escatología es que por fin cobre sentido una tercera parte de la Biblia que nosotros la leemos así, que es desde Isaías hasta Malaquías. Lectura tan aburrida para muchos por simplemente no entender a qué se está refiriendo Cristo o el Señor o el Espíritu Santo
con todos esos libros dirigidos al pueblo de Israel, indicando su restauración. Hermanos míos, si yo, como un creyente de la iglesia, miro con esperanza ese tiempo donde Israel va a ser levantado, ¿cómo lo verá un judío creyente de ese tiempo? Por eso, ¿qué es escatología? Esperanza, expectativa, consuelo. Yo me imagino los judíos en el tiempo de Isaías, en el tiempo de Ezequiel, en el tiempo de Daniel, que vamos a leer ahora el siguiente pasaje, cómo debieron haber puesto sus ojos en el futuro y consolado sus corazones, aún en el cautiverio, con estas palabras. Porque el alcance de estos libros, particularmente es para los judíos de este tiempo, los judíos del cautiverio, creyentes, que veían aquí una esperanza de que Dios iba a perdonar y levantar a su pueblo. Es impresionante. Si alguien puede leer, por favor, Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Pastor, Así, hermano. y esa esperanza es similar a la que tenemos nosotros cuando leemos que todo que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Exactamente, La nosotros misma somos. esperanza de restauración que tenemos como iglesia la tienen ellos como pueblo. Exactamente, hermano. Es impresionante. Es impresionante. Por favor, ¿quién tiene Daniel capítulo 7, 13 y 14? Yo, pastor, Gracias, hermana. miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas se sirvi- le sirvieran. Su dominio en dominio eterno, que nunca pasará, que nunca pasará su reino, uno que no será destruido. Qué impresionante, ¿no? Qué Mm. impresionante. De aquí Cristo saca el título, el Hijo del Hombre. Por eso cuando él hablaba del Hijo del Hombre, lo querían matar, porque sabían que se estaba refiriendo a que él era ese de quien está hablando Daniel. ¿Lo pueden entender ahora? Hermana Eugenia, por favor, una vez más el pasaje. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio en dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Muchas gracias. Ahí está el rey de Israel. Por eso, ¿qué le dijo Natanael cuando vio a Cristo? Natanael fue el primero que lo reconoció con su título. ¿Qué le dijo? Está en Juan capítulo 2. Juan capítulo 1, perdón. Les leo el pasaje. Versículo 45. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces?
Jesús le dijo, antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Estos pobres hermanos nuestros, cuando vieron a Cristo, tenían en mente todos estos pasajes que estábamos leyendo nosotros ahora. Ellos pensaban, aquí está el Rey, llegó el reino, el tiempo llegó. Y eso fue lo que Cristo predicó. Alguien lea, por favor, Marcos 1:15. Mire lo que Cristo predicó. Y por eso yo insisto que el propósito, uno de los propósitos de este curso es entender la Biblia por fin. ¿Qué dice Marcos 1:15? diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahí está, ahí está. Cristo vino y predicó el Evangelio del reino. Él les dijo, yo soy el rey. Y los judíos rechazaron el reino. ¿Entendemos ahora la palabra de Dios? Pastor, pero yo por lo menos tengo que leer la Biblia otra vez toda, no solamente los profetas, el Nuevo Testamento, los Salmos, Así es. básicamente todo. Ese es el objetivo de estudiar escatología, entender el plan de Dios que está revelado desde el principio. Por favor, vean los libros que estamos leyendo. Estamos leyendo Isaías, Daniel, y esto sí lo entendieron los hermanos nuestros. Por eso, cuando Natanael le vio, dijo, aquí está el rey de Israel. O sea, por eso acuérdense lo que decía la mamá de Jacobo y Juan. Señor, que se sienten en uno a la derecha y el otro a la izquierda. Porque ellos pensaban que en cualquier momento el Señor Jesucristo se levantaba, como hemos ya leído, que va a destruir a los malos, que va a salvar al pueblo de Israel, que va a perdonar al pueblo. Y empezaba el reino. Pero ellos no contaban, como tampoco Juan el Bautista contaban, con que Israel iba a rechazar a su rey. Y empezaba este nuevo tiempo en el cual estamos todavía, que es el tiempo de la iglesia. ¿Qué es el milenio? Es cuando este tiempo que está anunciado desde el principio de los siglos tiene su cumplimiento. Cuando Cristo, el Rey de Israel, se sienta en el trono de David. Les recomiendo, lean la Biblia, vayan subrayando, entendiendo, porque se van a maravillar, sobre todo en los salmos, hermanos, en los salmos. Cuando yo entendí esto, por fin pude captar a qué se referían los salmos. Después, cuando pasé a los profetas. Pero muchas veces leí sin entender, leí sin entender. Sigamos en la última parte. Pastor, ¿Sí? disculpe, el, el material que usted pasó para leer, yo no lo leí completo porque Ujú. tiene demasiados versículos y por cierto que ya yo me había fijado y decía, Dios mío, todo esto está ya escrito, todo esto, Zacarías, Jeremías, el otro, o sea, es Salmos, pero es algo que hay que leer, hay que tener tiempo porque hay que buscar todos esos textos, pero me refiero, los recomiendo porque la parte que leí sí me pareció muy, porque nos lleva, tiene demasiados versículos, versículo por versículo, al cumplimiento, a la profecía, perdón, de todas esas cosas que se van a cumplir en el milenio. Exactamente. Me pareció Sí, la parte que leí me pareció exacto. excelente. Sí, como les digo, es un tercio de toda la escritura que habla de esto. Un tercio. Entonces, llegamos al final. El hermano Alan leyó y leyó clarito, dije, no se levantará nación contra nación, que sus espadas las van a convertir en hoces. Y ese es el milenio. No hay más guerras. Israel, cabeza de los reinos. Lo leyó clarito el hermano Alan. ¿Y qué pasa al final? Vamos a Apocalipsis capítulo 20, por favor. Y dice la palabra, versículo 7.
Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Hermanos míos, esta es otra batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Cuando ustedes escuchen a los hermanos amilenaristas, les van a decir que esta es la misma batalla de Apocalipsis 19. Imposible. Están ofendiendo mi intelecto si me dicen eso. ¿Se entiende, verdad? Porque cualquier persona, aún un inconverso con una comprensión de lectura mínima, que lee el capítulo 19 y después el 20, se da cuenta que es eventos consecutivos. Les cuento una anécdota. Estaba con un hermano muy querido de nuestra iglesia. Estaba él leyendo la palabra y me dijo, o sea, perdón, estaba un día en casa y estábamos ahí compartiendo y no teníamos mucho que hacer, había que esperar y me dijo, hoy día termino la Biblia. Ah, sí, le dije yo. ¿En qué capítulo vas? Me toca leer Apocalipsis 19 hasta el final. Pues, ¿qué estamos esperando? Empecemos a leer. Y le dije, ¿quieres que lea yo? Porque a mí me gusta leer. Y me dijo, no, le voy a leer yo porque yo soy el que tengo que terminar. Y empezó a leer. Y él mismo, que en ese tiempo no tenía tanta comprensión escatológica, me dijo, pero esto es imposible, que ven que sea la misma batalla, si aquí hay tantas conexiones que me dicen que el capítulo 19 es primero, después el capítulo 20, y así, es imposible que sean eventos paralelos o que estén dando el mismo evento desde distintos puntos de vista, como suelen decir. O sea, cualquier persona con un mínimo de comprensión de lectura se da cuenta que esta batalla que está diciendo acá no es la misma del capítulo 19, que hay 1000 años de diferencia. Entonces, ténganlo siempre presente. Hay quienes que para sostener su interpretación amilenial tienen que tergiversar estos pasajes diciendo que es exactamente la misma batalla y que los 1000 años no existen, son una alegoría y que se refiere a este tiempo actual. Es imposible. Entonces, sigo con el análisis y dice, subieron, versículo 9, sobre la anchura del mar y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Por favor, alguien que lea con precisión el pasaje que está ahí, Ezequiel 38, versículos número 2, 8 al 12, 22, 23. Leeríamos el capítulo completo, pero ahí está puntualmente los detalles que necesitamos. Ezequiel, ¿qué capítulo, pastor? 38. Y por si acaso, ¿ah? Para que lo tengan en la mente, voy a decir algo obvio, pero no tanto. El 38 viene después del 37. El Ezequiel 37 es el glorioso capítulo de la restauración de Israel. Así que es lógico que esté hablando ahora del milenio. Vamos, hermano Martín. ¿Qué versículos? 2, 8 al 12, 22, 23. Bien. Hijo de hombre. eh, 38 dijimos, ¿verdad? ¿Sí? Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en la tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y Un segundo. profetiza contra él. Sí. Está claro, ¿verdad? La conexión. Ujú. ¿Quién se va a levantar? Amén. Gog y Magog. O sea, Y el Magog. Señor nos está haciendo referencia al capítulo 38 de Ezequiel. Está diciéndonos en otras palabras, ojo, es lo mismo que dice allí. ¿Y qué dice el Señor contra Gog y Magog? Ahora sí, el versículo 8, hermano. 8 al 12. De aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Un momento. Subirás tú y ve. Se nota, ¿verdad? Que se está Ujú. refiriendo a Israel después de la tribulación, o sea, en el milenio. Vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de las naciones, que mora confiadamente.
Ujú. Insisto, no es menor que esté eso después del capítulo 37, el Valle de los Huesos Secos, la restauración de Israel. Por favor, adelante, hermano Martín. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado, para cubrir la tierra. Serás tú y todas tus tropas, y muchos pueblos contigo. Así ha dicho Jehová el Señor. En aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. Y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner sus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas, y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que, que se hace, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la tierra, en la parte central de la tierra. Y luego 22 y 23. Sí, Y yo litigaré contra él con pestilencias y con sangre, y haré llover sobre él y sus tropas, y sobre muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre, y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. gracias, hermano. Queda clarísimo, ¿verdad? Tremendo. Varios les van a Ese decir, es Cristo, ese que dice yo soy Jehová, ese es Cristo. ah, sí, claro. Bueno, en realidad, el que, el que manda fuego es el Padre Celestial. Pero acuérdense que en el Antiguo Testamento, esto que tiene que quedar aquí en nuestra memoria, en el Antiguo Testamento hay veces que Jehová es el Espíritu Santo, hay veces que Jehová es el Padre y hay veces que Jehová es el Hijo. En este caso, el que manda el fuego puntualmente es Jehová el Padre Celestial. Ya no es Cristo puntualmente, es el Padre Celestial. Por eso dice Apocalipsis que de Dios descendió fuego del cielo. Bien, y acuérdense que en el Nuevo Testamento, salvo se puntualice otra cosa, pero cuando dice Dios a secas, es el Padre. ¿Ya? Entonces, ¿cómo termina el milenio? Satanás es suelto, sale a engañar. ¿A quiénes engaña? A todos aquellos que se sometieron por fuerza al reino de Cristo, pero en su corazón albergaban rebelión, que fueron lo suficientemente inteligentes para permanecer vivos, para no ser muertos por Cristo, porque Él va a reinar con vara de hierro. ¿Me entiendes? Entonces, a esos sale a engañar Satanás, ataca el campamento de los santos, según la palabra en Apocalipsis, y de Dios desciende fuego del cielo y lo consume. ¿Qué pasa con el Pastor, diablo? Sí, hermano, adelante. esos que son destruidos ahí, o sea, que no aceptaron el reino, son los que usted decía antes que era la blasfemia contra el Espíritu Santo. Exacto, exactamente. Eso es lo que digo yo, por si acaso. No lo he confirmado, no lo he visto en ningún comentario. Me gustaría, aunque sea ver una opinión que me diga, no, no es eso. Pero yo al menos digo que es así. Esos son Gog y Magog. Exacto, Gog y Magog en la profecía. Bien, entonces, ¿qué dice la palabra? Versículo 10 de Apocalipsis 20. El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, que dice, donde estaban la bestia y el falso profeta, o sea, la conexión con el capítulo 19, ¿verdad? Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y aquí el último evento, y dice, y vi, o sea, viene después, un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. O sea, esas dos cosas vio el trono y el que estaba sentado en él. Por Juan capítulo 5 sabemos que es Cristo, no es el Padre. No, hay muchos que se confunden allí. El que está sentado en el trono de juicio es Cristo. Como muy bien se dice, hoy día Cristo puede ser el Salvador, pero en el futuro va a ser el juez, ¿verdad? Y dice la palabra ahí, que esto lo vamos a ver
la clase siguiente, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, o sea, desintegración. Esta tierra va a ser desintegrada. Es Ya, lo y que dice vi, Pedro. exactamente, es lo que dice Pedro. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y esto es impresionante. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Yo predico mucho de la remisión. Nuestro Señor Jesucristo remitió nuestros pecados. ¿Qué significa eso? Que tomó todas estas hojas y las eliminó. Por eso la salvación no se pierde, porque los pecados de los creyentes fueron desaparecidos, aún los futuros. Ya no están. Mi expediente fue remitido. ¿Dónde está? En el fondo del mar, según el libro de Hebreos. Eso significa remisión. Los pecados nuestros fueron remitidos. Una de las cosas que ocurrió en la salvación de Cristo en un creyente, que su expediente fue remitido. En cambio, el expediente de los incrédulos, ahí está. Ahí está. Y Dios va a tomar cada uno de esos pecados. Por eso cuando la gente dice que la salvación se pierde, ¿sobre qué base? ¿Cómo se va a perder la salvación si los pecados fueron remitidos? ¿Que acaso el Señor los fue a buscar de nuevo del fondo del mar y los puso ahí? ¿Cómo va a hacer eso el Señor si dice que los remitió? Su Entonces, sacrificio no fue en vano, pastor. no, por supuesto que no. Al creyente, insisto, sus pecados le fueron remitidos. Pero el inconverso Así tiene es. los pecados ahí. Ahí está. Mm. Entonces, ahí está el juicio final. La palabra dice, por favor, si alguien, y necesito tres voluntarios, uno que lea Eclesiastés, el otro que lea Hechos y el otro que lea Romanos. Ese es el juicio final del cual nos estamos refiriendo. ¿Quién va a leer Eclesiastés? Yo Tengo leo hechos. Hecho. Ok. ¿Quién tiene Hecho? Yo, yo Ya, ¿y, tengo Hecho. y Eclesiastés? ¿Qué capítulo, pastor? 12, versículo 14, hermano Martín. Hecho 31. Dice, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Exactamente. Dios traerá toda obra a juicio. Toda obra a juicio. Por supuesto que se refiere a ese juicio malo, ese juicio de los malos, puntualmente. ¿Quién tiene Hechos 17:31? Ah, hermana María Inés. Dice, por, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, donde fe a todos con haberle levantado de los muertos. Exacto, dando fe a todos. El Señor, o sea, el Padre Celestial, designó a Cristo para ser el juez. ¿Y cuándo lo designó? ¿Cuándo mostró su vindicación? Cuando resucitó. Ahí Cristo fue aprobado para ser el juez de todos. Bien, y Amén. Romanos Amén. 2 5 al 6, por favor. ¿Quién tiene ese texto? Romanos capítulo 2 5 y 6. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo, irá para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Hasta el 6? Hasta el 6. ¿Se dan cuenta? Pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Hay niveles de castigo en el infierno? Sí, hay niveles de castigo en el infierno. Cada uno conforme a sus obras. Vamos a ver la próxima clase. Voy a grabarles cómo viene entonces ahora
la eternidad donde ya no habrá muerte, no habrá dolor, no habrá tristezas, enjugará toda lágrima y es el glorioso final. Es, por cierto, la clase que a mí más me gusta hacer porque ese es realmente nuestro final, allá nos dirigimos. ¿Alguna pregunta? Yo, pastor, ¿Sí? que la tarde estaba leyendo Mateo, Mateo 24, versículo 36, y dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino Ujú. solo mi Padre. Me preguntaba, ¿por qué Jesús no sabe? Bueno, Si n- son, sí, si no son es solo uno, ¿sí? claro, nuestro Señor Jesucristo es humano y en su humanidad muchos de sus atributos no los usó, los ocultó. Cuando el Señor Mm, Jesucristo, la Biblia dice que vino, usa una palabra muy puntual que es despojó. Despojar es sacar, vaciar, echar. Se despojó a sí mismo. Exacto. Él se tomó y se vació. ¿Se entiende? Él mismo se despojó a sí mismo. Muchos dicen ahí, se despojó de su gloria. No, no es lo que dice el pasaje. No, no dice que se despojó de su gloria. No, se despojó a sí mismo. Se tomó a sí mismo y se soltó. ¿Y dónde cayó? En un envase humano. Y en ese mm, envase humano, su mente era mente de hombre. Insisto, algún día estudien Cristología y estudien la humanidad de Cristo y se van a dar cuenta que Cristo es un hombre en todo sentido de la palabra, menos en el pecado. El Señor Jesucristo no era un Dios hecho niño en el sentido de que sabía todas las cosas, nunca fue así. Nuestro Dios, el Señor Jesucristo, aprendió a hablar como aprendimos nosotros y en su intelecto que fue madurando y creciendo, él entendió leyendo la palabra y por revelación del Espíritu Santo quién era, pero todo lo fue aprendiendo. Dice en lo que fue perfeccionado, Hebreos 5, aprendió la obediencia. Y asimismo, muchas veces actuó en su humanidad, que muchas veces, la mayoría de las veces, por no ser absoluto. El ejemplo más característico es cuando el Señor Jesucristo andaba yendo hacia la casa de Jairo y la mujer que tenía el flujo de sangre le tocó el borde de su manto. ¿Se acuerdan? Y él Ujú. preguntó, ¿quién me ha tocado? La pregunta es, ¿por qué no lo sabía si es Dios? Es que su mente humana no estaba conectada a la mente divina. Y todo lo que hacía Cristo era porque el Espíritu Santo le guiaba. Y por si acaso, cuando vemos a Jesús en su humanidad, lo vamos a ver siempre tomando buenas decisiones, como por ejemplo manejando perfectamente y con la mejor inteligencia el no caer en las manos de los judíos antes de tiempo. Porque si el Señor Jesucristo no maneja con estrategia, con inteligencia todo eso, lo hubieran matado al inicio de su ministerio en Nazaret cuando lo iban a despeñar. ¿Se acuerdan? Siempre supo salir del paso, porque no solamente es Dios, sino que es el hombre perfecto, el más inteligente, el más sabio, el más astuto. Entonces, por eso cuando él habla de estas cosas, siempre las habla como hombre. Pero hay veces que él habla también como el Dios eterno, como cuando le dice a Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas? Nuestro Dios Gracias, pastor. es un ser humano, no nos olvidemos de eso. Es el Hijo del Hombre, ¿ya? Y en esa humanidad, Él se pone del lado nuestro porque dice Isaías y dice Hebreos que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Se pone del lado nuestro y dice, nadie sabe la hora. ¿Ya?
Muy bien. ¿Alguna otra consulta? pastor. Sí, hermana Lorena. No es una consulta, pero sí es un comentario. Yo vi Cristología. Ujú. em, ya va, hay hermanos, pastores bautistas, hermanos muy queridos, que para ellos esta posición del vaciado es una herejía absoluta. Ellos Wow. enseñan que, es más, yo pienso igual que usted, siempre he pensado con usted porque creo que hay textos que son irrefutables. Entonces la respuesta a esas cosas que es que el niño crecía en sabiduría y gracia con los hombres, que cosas que aprendió, cosas que no sabía, Ujú. que yo siempre he pensado, bueno, hay otras cosas que él tenía comunión íntima con el Espíritu Santo, mucho mejor comunión que la que pudiéramos tener cualquiera de nosotros. Así que él Exacto. era aparte de todo, aparte de ser el más inteligente, el más sabio, el más todo, él estaba absolutamente dirigido y sometido por el Espíritu Santo y él hacía todo lo que su padre le decía. Exacto. El Espíritu Santo lo llevó al desierto, vámonos por el desierto, y etcétera, etcétera. Vámonos para la cruz, vámonos para la cruz. Pero estas personas explican, hablando de este vaciado, que no, que era que Jesucristo sí lo sabía todo, pero que decidió comportarse como si no lo supiera. Ya. Ujú. ¿Me explico? O sea, Sí, como no es. si yo sí lo sé, pero me hago el que no sé. Pastor, y sí, es rarísimo, porque eso para mí equivale a mentir. O sea, Exactamente. sí, equivale a hacer creer que no sé algo y si lo sé, para mí equivale a mentir. Pastor, pero esto me lo han enseñado hermanos, hermanos muy serios, muy queridos, muy bautistas, muy todo, muy todo. Es complicado. Claro, exactamente. Decir que él finalmente jugó a ser hombre, no es correcto. No es correcto. La Biblia dice aprendió la obediencia, ¿verdad? Salmo 46 al 8 dice claramente ahí, en el rollo del libro está escrito de mí, aquí vengo a hacer tu voluntad. O sea, él, tomando la escritura, aprendió quién era y se sometió. O sea, tuvo que aprender. Muy bien, hermanos, vamos